Buenas tardes. En este video abordamos el tema número 1 del plan de estudios, elementos de circuitos eléctricos. Así que analizaremos los conceptos de fuente de alimentación, cargas eléctricas, conductores y aisladores, así como elementos eléctricos en serie y en paralelo. Primero vamos a recordar el concepto de campo eléctrico. Cuando una carga eléctrica es colocada en algún ambiente, algo sucede con el espacio que lo rodea, algo que influye en otras partículas que son colocadas cerca. A eso se le llama campo. En el caso eléctrico, si colocamos una partícula en el espacio y después colocamos una carga de prueba cerca, debido a la influencia del campo, la partícula de prueba experimenta una fuerza. Al punto donde experimenta la fuerza le asignamos un valor. Y si repetimos el proceso hasta asignar valores a todos los puntos alrededor de la carga, de esa forma podemos obtener una especie de mapeo completo de las fuerzas. A ese mapeo lo llamamos campo eléctrico. El campo eléctrico puede indicar lo que sucedería con cualquier carga colocada en su área de influencia. Coloquemos tres cargas eléctricas de distinto valor y de alguna manera las fijamos para que no se muevan. Después colocamos una carga de prueba en algún lugar intermedio y permitimos que el campo influya sobre ella. ¿Qué sucedería? La carga se movería de acuerdo a la suma de fuerzas que lo afectan. Unas fuerzas la atraen y otras la repelen. ¿Hacia dónde se mueve y con qué velocidad? Sabemos que la fuerza que experimenta la carga de prueba aumenta cuando la carga es grande y disminuye con la distancia. Debido al desplazamiento, para cada nueva posición de la partícula de prueba, tendríamos que recalcular la suma de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton. Como la partícula de prueba toma diferentes posiciones, en cada posición experimentará una fuerza distinta debido a cada una de las tres cargas fijas. Si de alguna manera calculamos la suma de fuerzas que experimenta la partícula para cada punto de influencia de campo, podríamos tener un mapeo de fuerzas para cada posición de esa partícula. A ese mapa se le denomina potencial eléctrico. De esta manera, podemos saber cuál es el potencial eléctrico de la carga y calculamos la fuerza multiplicando el valor del campo eléctrico por el valor de la carga. Sabríamos si cada posición tiene mayor o menor potencial que la anterior. Es decir, entre dos puntos cualesquiera existe una diferencia de potencial. Incluso ya no es importante cuál es el camino que sigue la partícula, solamente nos interesa la primera y la última posición. El campo confiere a las cargas que están dentro de él una energía potencial cinética, una energía que se puede ganar o perder dependiendo del lugar al que se mueve la carga. Si calculamos la energía que tiene la partícula para cada lugar que ocupa, obtenemos entonces un mapa del potencial eléctrico, es decir, la energía potencial eléctrica por unidad de carga que tendría un objeto puesto en algún sitio. Debemos notar que el campo eléctrico y el potencial eléctrico son propiedades de las cargas fijas. La carga de prueba tiene como propiedad la fuerza que experimenta por estar dentro del campo y la energía potencial que adquiere. El potencial de un punto no dice mucho, pero la diferencia de potencial entre dos puntos dice la cantidad de energía potencial que se gana por unidad de carga. Si en una dirección el potencial aumenta, entonces se gana energía cinética. Si en otra dirección el potencial desciende, significa que se pierde energía potencial. Por lo tanto, las flechas del campo apuntan hacia donde el campo disminuye. Como sabemos, la manera de medir las variaciones es utilizando derivadas. El campo eléctrico es entonces la derivada espacial del potencial eléctrico. Coloquemos dos placas con cargas opuestas. Si colocamos una carga dentro del campo eléctrico, la carga será repelida por un potencial alto a un potencial bajo. La fuerza con la que es repelida es directamente proporcional a la magnitud de la carga y a la intensidad del campo eléctrico. Debido a que hay un traslado, entonces se realiza un trabajo para mover la carga. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Con un poco de manipulación deducimos que el potencial eléctrico es igual a la energía eléctrica entre la magnitud de la carga. Si la partícula toma dos posiciones, adquiere dos potenciales de valores diferentes. Existe entonces una diferencia de potencial a la cual le llamamos voltaje. Hay diferentes símbolos, al menos tres de uso amplio, para representarlo. ¿Cómo es que se establece un flujo de corriente? La materia es neutra por naturaleza. Los átomos tienen neutrones y protones, y en la periferia electrones con cargas negativas orbitando. Cuando por alguna razón un átomo pierde un electrón, debe quitar uno a otro átomo cercano para poder equilibrarse.
Entonces el segundo átomo necesita recuperar el electrón perdido y recuperar su equilibrio. El tercer átomo repite el proceso y es así como se produce una corriente. Si pudiéramos ver el proceso como en una película, se vería como en la imagen mostrada. Entonces, el problema es tener dos cuerpos que tengan cargas opuestas y unirlos mediante un conductor eléctrico. De esa manera se produce un flujo de electrones. El flujo se mantiene en tanto exista un desequilibrio, es decir, en tanto exista diferencia de potencial. Si queremos más formalidad en el análisis, tenemos que cuantificar el trabajo eléctrico. Como ya mencionamos antes, ese no es otra cosa que una fuerza aplicada sobre una carga para desplazarla de un lugar a otro. Entonces, numéricamente el trabajo eléctrico se define como la fuerza por la distancia que hay de una posición inicial A de una carga a una posición final B de la misma carga. Dimensionalmente, la fuerza está dada en newtons, la distancia en metros y su producto en joules. Como ya vimos, la diferencia de potencial es el cociente del trabajo eléctrico que se debe realizar para mover una carga entre dos puntos. Con un poco de sustituciones y despejes, la diferencia de potencial es simplemente la resta de dos potenciales eléctricos de dos puntos específicos, un punto inicial y un punto final. Dimensionalmente hablando, un volt es joules dividido entre coulombs. La ley de Henry establece con claridad que dos potenciales diferentes, unidos mediante un conductor, establecen una corriente eléctrica. Esta corriente termina cuando los potenciales son iguales. La corriente eléctrica es la circulación ordenada de electrones a través de un conductor. Sin embargo, en una situación real los electrones se desvían y también colisionan con los demás elementos del conductor. Además, la forma en que los electrones se desplazan dan origen a corrientes en un solo sentido o bien corrientes que cambian de sentido con alguna regularidad. El circuito eléctrico es entonces la unión de dos puntos de diferente potencial eléctrico mediante un conductor. El conductor en cuestión, sin importar su naturaleza, en general presenta cierta oposición al flujo libre de electrones. A esta característica de los materiales conductores se le denomina resistencia. Su símbolo es de uso generalizado. Sus unidades de medida son los ohms y su símbolo es la letra griega omega. Asignarle el nombre de ohm a las unidades de resistencia eléctrica fue en honor al físico George Simon Ohm. La resistencia de los conductores depende de tres factores: su longitud, su área de sección transversal y su resistividad. Esta última es una propiedad de todos los materiales. Se puede afirmar que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. La longitud está medida en metros, el área en milímetros cuadrados y la resistividad en ohms milímetro cuadrado entre metro. Ohm estableció la ley que lleva su nombre. En ella se establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Enunció su ley después de establecer esta relación mediante mediciones objetivas. Si calculamos la resistencia que presentan diferentes materiales al paso de electrones, es posible darnos cuenta que algunos materiales presentan muy poca resistencia, en tanto que otros presentan una muy alta resistencia. De ahí que podamos clasificarlos como conductores a los primeros y aisladores a los segundos. Si de alguna manera unimos dos o más conductores de materiales diferentes, cada uno tendrá su propio valor de resistencia. Los electrones experimentarán las resistencias de cada material como una sola, de tal manera que es posible sumarlas y considerarlas como una sola resistencia. En otras palabras, dos o más resistencias se pueden sumar y están en serie cuando a través de ellas circula la misma corriente. Algo parecido sucede cuando conectamos dos diferencias de potencial. El potencial total será la suma algebraica de los potenciales individuales. Notar que la palabra algebraica implica que debe considerar la polaridad de cada diferencia de potencial. Sin embargo, cuando dos fuentes de diferencia de potencial se conectan terminal a terminal, se dice que están en paralelo y sus potenciales deben ser iguales. Conectar dos fuentes en paralelo con potenciales diferentes resulta un contrasentido y es incorrecto.
Cuando dos o más resistencias tienen sus terminales conectadas a la misma diferencia de potencial, se dice que las resistencias están conectadas en paralelo. Por supuesto, en la práctica es muy factible encontrar conexiones combinadas, es decir, elementos que están en serie conectados a otro u otros elementos que estén conectados en paralelo. Gracias por ver el video. Si tienes dudas, házmelo saber.